tenemos varios problemas y por mucho, como ya lo ha dicho también Mario Robert, podemos tener mucho interés en el sector salud por hacer grandes transformaciones, pero si no involucramos al conjunto del Estado, estas transformaciones van a ser poco viables. Y eso es uno de los problemas que nosotros nos parece. O sea, se lanzan algunas iniciativas, como la que se lanzó, por ejemplo, de parte de la Seguridad Social. Se dijo que a partir de ahora ya los pacientes que tienen más de 30 años, mejor dicho, más de 30 días de espera para una intervención quirúrgica, pueden ir al sector privado a hacerse la intervención quirúrgica. Y sin tener ningún convenio, sin tener ninguna relación con el sector privado, y en la práctica cargando sobre los bolsillos del paciente el pago de la intervención para que luego sea reembolsado. Y sabemos todos cómo son los sistemas de reembolso en la Seguridad Social. En muchos casos demora tiempo y no necesariamente devuelven todo el dinero a la persona, y por lo tanto el usuario de salud termina financiando a el salud con su propio bolsillo, producto de no tener un adecuado sistema de reembolso. Entonces, y otro tema que como ya hemos dicho, ha aparecido, es el tema de las enfermedades de alto costo. ¿Y qué pasa frente a eso? Tenemos ahí los cuadros. El 28% de las familias frente a una situación de esta adversidad, de un cáncer en el familiar, el 28% de las familias simplemente no hacen nada. Algunos tienen que adquirir préstamos para poder atender la salud de su familiar. Otros reducen sus gastos. Si tienen un hijo en la universidad, el hijo ya no podrá ir a la universidad porque tienen que priorizar la enfermedad, en este caso, del pariente que está enfermo en esta situación. Y finalmente tenemos, por ejemplo, que solamente el 1% recibe ayuda del Estado. Y por eso que tenemos programas, en la televisión somos testigos todos constantemente, se ha convertido el acceder a un servicio de salud por un cáncer, se ha convertido en un programa social que se ha abierto, que es, hay que ir a la televisión a pedir colectas, a firmar compromisos, a establecer campañas de solidaridad. Artistas que no tienen acceso, por ejemplo, a los tratamientos, tienen que hacer actividades en peñas, y las familias tienen que ser parrilladas, apoyadas, porque no cubren, o sea, no tienen la capacidad de atender estos problemas. Y eso es totalmente injusto, o sea, es inaceptable. En la presentación, en la Ley Marco de Aseguramiento Universal está planteado cómo tratar estos problemas. Y dice que se va a hacer a través de un financiamiento de un fondo intangible solidario de salud, FISAC, que va a ser el fondo que va a financiar. Este fondo tiene apenas presupuesto de aproximadamente 3 millones de soles. Este programa está totalmente desfinanciado. El Ministerio de Salud, hasta ahora, después de 2 años de aprobar la Ley Marco de Aseguramiento Universal, no ha cumplido con el listado de las enfermedades que serán aseguradas. Deberá ser definido previamente por el Ministerio de Salud. No tenemos ninguna lista de enfermedades para atender estos problemas. Y los recursos del FISAC, ustedes ven, en ninguno de los casos se coloca asignación presupuestal del Tesoro Público. Son donaciones, aportes de instituciones públicas o privadas, aportes de personas naturales o ingresos financieros que genere la administración de sus propios recursos. O sea, la manera como el Estado nos está proponiendo tratar todo lo que son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades de alto costo. Y sin embargo, por ejemplo, en el PEAS, que es la forma, el paquete básico que dice que debemos acceder a todos los peruanos, que se plantea cáncer de mama, ¿cuál es la cobertura? El diagnóstico. Cáncer de cuello uterino, ¿cuál es la cobertura? El diagnóstico. Neoplasia de colon, ¿cuál es la cobertura? El diagnóstico. O sea, ¿qué va a pasar con las personas? Van a estar modificadas, si que sale positivo su diagnóstico, van a estar modificadas que tienen cáncer de cuello uterino, pero el Estado no va a tener ninguna capacidad de respuesta. Y si son personas pobres que no tienen recursos, van a saber de qué van a morir, porque no van a tener ninguna respuesta. Como dirían algunos, a los carrios, ¿no es cierto?, que van a tener que escribir en cómo evoluciona la enfermedad en su cuerpo, porque el Estado no le va a responder de esos problemas. Y por eso, este es un cuadro, por ejemplo, hecho por el propio Ministerio de Salud. ¿Y cuánto cuesta atender este tipo de problemas de salud? Un cáncer que afecta a las células de la mucosa, de la boca, garganta o nariz, 16.128 soles mensuales. ¿Qué familia podría soportar esos costos? Y frente a esto tenemos que tener políticas de Estado. O sea, el Estado no puede permanecer indolente sin hacer acciones concretas para atender estos problemas. Y tenemos, por ejemplo, cómo se compra en el Estado los medicamentos para medicamentos oncológicos. Y tenemos, por ejemplo, que
¿Dónde está la mayor cantidad de la población atendida? Por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? ¿Cuánto compra el Ministerio de Salud de medicamentos oncológicos? 4.482.000. El Salud, que atiende al 20% aproximadamente de la población, compra 57 millones de soles en el Estado. O sea, no tenemos políticas de Estado orientadas a tratar estos problemas. Y cuando lo compra el Ministerio de Salud y lo compra el INEM, no lo distribuye a los ciudadanos. Le incrementan además un 12 a 20% lo que llaman los gastos administrativos, los gastos logísticos, o sea, los venden. O sea, no se lo dan al ciudadano que padece este problema. Si no tenemos políticas frente a esto, vamos a seguir viendo cómo familiares, amigos, parientes, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, mueren por estas condiciones porque el sistema de salud los ha excluido. Y no ha excluido solamente, en este caso debemos ir a las personas de mayor nivel de pobreza, estamos hablando de eso, son problemas también de las clases medias, pues no es un problema solamente de los pobres. El sistema de salud termina, estas enfermedades, mejor dicho, termina empobreciendo a las familias y no se tratan estos problemas. En el caso de diabetes, por ejemplo, se redujo el impuesto general a las ventas, se eliminó el impuesto general a las ventas, se eliminó el impuesto, los aranceles, mejor dicho, y en el caso de diabetes, al igual que en el cáncer, los precios en lugar de bajar se incrementaron. Y esto ha sido dado a conocer por el propio ministro de Salud. El tema, ¿qué políticas se están haciendo frente a esto? ¿Qué acciones concretas para reducir estos temas? Todos estos problemas nos hacen pensar que estamos y debemos estar en la oportunidad de generar un proceso de reforma del Estado en el país. No podemos seguir atrasando estos cambios, no podemos seguir permitiendo estas situaciones y tenemos que levantarnos, como bien lo dijo Mario, tenemos que indignarnos ante estas situaciones. Pero no podemos mantener estas situaciones de esta manera y nosotros ser solamente testigos y ver cómo pasan estas cosas en nuestra sociedad y en nuestro país. Por eso los contenidos que tenemos nosotros en la propuesta de reforma que ustedes tienen en sus manos, el proyecto de ley, es primero reivindicar a la salud como un derecho de la población. El reconocimiento de la salud como derecho y responsabilidad del Estado. Y eso es central. O sea, el Estado es el que ha firmado los compromisos internacionales y el Estado tiene que organizar. No estamos diciendo que el Estado tenga que estatizar. El Estado tiene que organizar el sistema nacional de salud, el sistema peruano de salud. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar a todos los peruanos el acceso pleno al derecho a la salud. Las formas pueden ser diversas, pueden ser lo más creativas posible, pero el Estado tiene que asumir esa responsabilidad. No puede eludir esa responsabilidad. El derecho a la salud debe ser como parte del acceso a la seguridad social universal. Ese es el otro concepto que tiene que estar dentro de las políticas de protección social, de universalización de la seguridad social. Debe organizarse el sistema peruano de salud, donde se debe fortalecer la rectoría. Pero no es posible, por ejemplo, que hemos expectado en Lima, a propósito del famoso Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho, donde hay una disputa entre dos municipios y el principal, que es el ente rector, que es el Ministerio de Salud, no dice una palabra. Y eso a nosotros nos preocupa, porque la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud. Y esa rectoría no se está ejerciendo de manera adecuada. Y nosotros nos parece que es un tema crucial, importante, a desarrollar cómo se genera una conducción de las políticas de salud a nivel nacional que permita lograr tener un horizonte en los plazos que queremos lograr para alcanzar la salud plena para todos los peruanos. Y el otro es un enfoque de intervención desde los determinantes, una visión integral, descentralización del sistema de salud. Pero esta descentralización no implica solamente descentralización como se está haciendo hasta ahora de los servicios que antes se realizó el Ministerio de Salud encargándolos a los gobiernos regionales, sino también salud. El salud no puede ser solamente órganos desconcentrados, sino también tiene que descentralizarse, porque tiene que haber políticas regionales de salud. Y las políticas regionales de salud tienen que integrar a todos los actores de la región. La salud está en las regiones y lamentablemente no se integran las políticas regionales de salud. Y ese es un tema que a nosotros nos parece también clave, fundamental, en términos de ir generando sistemas regionales de salud y sistemas locales de salud, con participación ciudadana. Y ahí la idea central es cómo logramos una participación activa de los ciudadanos. El Foro Salud apuesta a que la reforma va a ser posible solamente si los ciudadanos participan activamente.
No es posible alcanzar una reforma solamente por la voluntad de los gobernantes, si no logramos movilizar a los ciudadanos, empoderar a los ciudadanos y hacer que los ciudadanos asuman este proceso de cambios en el sistema de salud, reconozcan la salud también como un derecho. Por eso la acción frente a este tema debe ser intersectorial, deben participar los distintos niveles de gobierno, debe haber una integración de las distintas redes en el sistema prestacional de salud, promover lo que llamamos nosotros el trabajo decente, o sea, eliminar los casos, eliminar todas las formas oprobiosas de relaciones laborales que se han ido construyendo en estos últimos años, y lo que debemos de invocar un trabajo adecuado, pero también con un pleno respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. O sea, no puede ser que los usuarios sean las víctimas de los problemas en la organización del sistema de salud. Y queremos en ese sentido, al lado de promover el trabajo decente, también promover activamente el respeto pleno de los derechos de las personas usuarias, las garantías de calidad en los servicios de salud, que no más maltratos a las personas, y garantizar la seguridad. No puede ser que nuestro sistema de salud esté por encima de otros sistemas, estemos entre 20 a 25% de eventos adversos en los establecimientos de salud, producto de la falta de condiciones de seguridad en estos establecimientos. Que para nosotros no solamente son un problema de las relaciones con el personal, sino también tienen que ver con condiciones sistémicas, infraestructura, de falta de equipamiento y una serie de situaciones que se mueven también en el campo político, y por eso nosotros invocamos mucho el concepto que la responsabilidad frente a los daños que sufran las personas tienen que ser básicamente concentradas en las instituciones, que sean las instituciones las que respondan por lo que ocurre en los establecimientos de salud, y ellas tendrán la responsabilidad también en las relaciones que tienen que tener con sus trabajadores. Por eso, tenemos como reto ciudadanos en este proceso de reforma, reconocer que el ciudadano reconozca la salud como un derecho. En el país es más aceptable, más reconocido la educación como un derecho. Se movilizan las personas cuando alguien, por alguna razón, no lo dejan matricularse, no lo dejan estudiar. Cuando se elevan los precios de la matrícula en las universidades nacionales, los estudiantes inmediatamente salen a las calles a reclamar la educación como derecho. Pero no pasa lo mismo cuando pasa algo, ¿sabes? Somos un poco indiferentes. No sé, había un ejemplo que puso ayer, yo lo desarrollé más, que era, por ejemplo, cómo había ciudadanos que se podían movilizar cuando se amenazó de muerte al perro Lai Fung, que mató a una persona en un... Hubo una movilización ciudadana para defender la vida. Hay movilizaciones ciudadanas para evitar las corridas de toros, para que no maten a los toros de manera salvaje. Entonces hay movilizaciones ciudadanas cuando se mueren 2.800 mujeres por cáncer de cuello uterino. No hay movilización ciudadana cuando se mueren cerca de 800 mujeres por muertes asociadas al parto. No hay movilización ciudadana cuando se mueren 50 niños hasta ahora, registrados en el año, se han muerto en las zonas altoandinas o en las zonas amazónicas. Frente a eso no hay movilización ciudadana. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, no estamos diciendo que no hay que movilizarse por la defensa de los animales, pero también hay que movilizarnos por la defensa de la vida de las personas. Y no permitamos que eso ocurra. Y entonces, este es un tema que a nosotros nos parece importante, cómo los ciudadanos nos empoderamos en el tema del derecho a la salud. Cómo impulsamos este proceso de reforma no solamente como un problema legal. Nosotros estamos colocando este proyecto de ley, hemos conseguido ya un número importante de firmas en este proyecto de ley, y lo vamos a tratar de colocar en el próximo Congreso de la República. Pero que queremos colocar este proyecto de ley no porque pensemos que la reforma es un problema solamente de aprobación legal. Tiene que ser un proceso político, social, cultural en la sociedad. Y hay que impulsar una reforma verdadera, un cambio verdadero en el país. Por eso parte de este proceso va a ser vigilar los compromisos. Tener una relación más adecuada. Nosotros, un tema que hemos discutido ayer en la reunión del Foro Salud del Consejo Directivo Nacional, es que hay compromisos que se han ido construyendo entre candidatos al Congreso, que ahora ya son congresistas electos y ciudadanos de su región. Hay que fortalecer esos compromisos. Los foros regionales van a desarrollar una intensa actividad de relación con los congresistas electos, y por eso muchos de ellos están acá, porque hemos logrado establecer una relación importante para tener y que garantizar de manera efectiva que se cumplan con los compromisos, y también que los congresistas ayuden al desarrollo de la movilización social para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud.